Hola, bienvenidos. En esta sección vamos a ver posibles errores que desaparezcan en sus gráficos y cómo solucionarlos. Entonces, un error muy común es que en la base de datos como tal, por ejemplo, no hayan datos en una columna. Voy a eliminar, por ejemplo, los datos de la columna de meta. Si no hay datos en la columna de meta y nosotros en el gráfico dijimos que debería aparecer los datos que hay en meta, va a aparecer un error. Por ejemplo, si actualizo los datos nos va a aparecer un error. Lo primero que debemos revisar entonces es qué pasó con la base de datos. Como podemos observar, aquí no hay datos, entonces por eso nos sale el error. Si lo colocamos al menos un cero, ya nos va a salir el gráfico. Si actualizamos, ya nos sale el gráfico con el cero. Otra manera de ajustar esta sección, por ejemplo, que nos siga saliendo el error, entonces es, por ejemplo, eliminar de la métrica la columna de meta. ¿Ya? Ahora sí nos sale el gráfico como tal, obviamente sin la meta. Es para continuar con los ejemplos, voy a continuar colocando la meta como tal y la voy a agregar acá. Bien. ¿Por qué nos está saliendo ese error? Ok, vamos a porque digamos que en el momento en que nosotros eliminamos la meta del cuadro de mando, ahí apareció un error porque estaba vacío, pero como acabamos de llenarla y le colocamos actualizar, ya no nos debería salir el error, como se pueden dar cuenta. Bien, ¿qué otro error nos podría salir? Por ejemplo, el error de que, por ejemplo, en la base de datos, eh, por casualidad hicimos un ajuste en los nombres, que ya no se me llame meta, sino se llame, por ejemplo, proyectado. Le cambiaron el nombre sin quererlo. Entonces, ¿qué va a pasar con el Data Studio? En Data Studio ya no va a existir esa columna de la meta. Si le colocamos recargar, nos va a salir un error. Nos va a salir que ya no existe esa meta, pero no nos los va a decir, eh, no nos va a decir colocándolo en rojo o algo así. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Por ejemplo, lo que debemos hacer es en la parte derecha nos van a salir estas dos opciones. Vamos a colocar agregar un campo. En la parte de agregar un campo vamos a recargar la base de datos. Y como hacemos eso, simplemente le colocamos atrás a todos los campos y le colocamos aquí actualizar campos en la parte inferior izquierda. Ahí nos va a decir que ya no existen los campos de meta y le vamos a colocar y que hay unos campos nuevos que se llaman proyectados. Simplemente le damos a aplicar y le damos a listo. Entonces, en ese orden de ideas ya se creó en la parte de campos disponibles todos los nuevos campos, incluyendo el proyectado, pero ahora sí se pone en rojo eh, en donde estaba antes meta. Lo único que tenemos que hacer es colocar el proyectado, que es lo que antes se llamaba meta, y colocarlo acá, en la parte rojita. Y ya se nos ajustó ese error. Entonces, eh, esa es una manera de arreglar los ajustes cuando le cambian los nombres a las columnas. Otro, por ejemplo, es que yo estoy en la hoja, en la base de datos, y agrego otra columna que se llame, no sé, valor 3, 10, 20, por ejemplo. Si nosotros vamos acá al gráfico como tal y lo recargamos, nos va a salir error. ¿Por qué? Porque cambió el orden que tenía la base de datos. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Nuevamente vamos a hacer lo mismo del cargue de la base de datos. Simplemente vamos a agregar un campo, después a todos los campos y actualizamos la base de datos. Ahí nos va a decir que se agregaron nuevos campos y que se modificaron, entre comillas, proyectados y análisis. Lo único que hicieron fue moverse, pero ok, él lo toma como si fueran campos modificados. Le damos a aplicar, listo, y ya nos debería entonces aparecer nuestro gráfico
nuevamente. Esos son el 90% de los casos en los que podría ocurrir un error. Ya les expliqué previamente cómo ajustar el tema de la organización de los datos, y también ya les expliqué cómo ajustar el tema de que se vean, por ejemplo, porcentajes en los gráficos. ¿Cuál otro error podría salir? Por ejemplo, que nos saliera, no queremos que nos salga, por ejemplo, aquí, si agregamos la fórmula hacia abajo, ¿sí? Y aquí colocamos 10, 20, 50, etcétera, va a tomar el gráfico estas columnas vacías como si fueran, como si fuera otro dato, o sea, un dato adicional, además de enero, febrero, va a tomarlo como si fuera cero. Por ejemplo, les voy a mostrar eso. ¿Sí ven? Hubo un ajuste. Entonces, ¿qué deberíamos verificar aquí? Primero, agregar un campo, a ver si se ajustó algo. Vamos a todos los campos, actualizar los campos. Listo. No se han actualizado los campos, o sea, no es eso. Listo. Tendríamos que revisar entonces qué pasó con la base de datos. Como podemos darnos cuenta, aquí hay errores. Me está saliendo mucho error acá. Entonces, para eliminar los errores en caso de que no haya un 0 o un número acá, o sea, ningún número dividido por 0 se puede realizar, entonces lo único que debemos hacer es darle doble clic a la fórmula, colocar al principio if error, o sea, si error, decirle que que si no existe ningún tipo de error, nos realice la operación. En caso de que exista algún tipo de error, no lo deje en blanco. Entonces le damos simplemente dos comillas, le damos enter y ya no lo deja en blanco y ya eliminamos ese error. Realizando esto, vamos a recargar la página, vamos a recargar el gráfico y ya ajustamos ese error también. Listo, pero como se pueden dar cuenta, si ven que aquí hay un valor vacío, ahora hay un lugar vacío. Entonces, ¿cómo podemos eliminar ese lugar vacío? O a veces también aquí en los análisis aparece como un no aplica al principio. ¿Cómo eliminamos eso? Simplemente vamos al gráfico como tal, en la parte inferior, le colocamos añadir un filtro y ahí nos van a salir, se nos van a desplegar una serie de opciones. Por ejemplo, vamos a llamar este filtro eliminación de nulos. Ese es simplemente el nombre. Vamos a decir que queremos que excluya de la parte, por ejemplo, de periodo, todo lo que esté nulo. ¿Sí? Guardar. Y ya eliminamos esa parte que estaba como creando un campo a la izquierda. Esos serían los errores más comunes que aparecen en el Data Studio. Entonces les propongo que siempre lo primero que hagan sea verificar siempre que esté actualizada la base de datos, dándole clic ahí a la derecha en donde dice agregar un campo, dándole a todos los campos y actualizando. Eso es lo primero que deben hacer para verificar que no sea tema de actualización de las bases de datos. Como segundo punto, siempre verifiquen las bases de datos, que no aparezcan errores. Y con eso la mayoría de veces se arreglan los errores. Ya, eso sería, ojalá les sirva. Cualquier otro ajuste, pues estamos pendientes.